En esta oportunidad vamos a escuchar pasaje de la conferencia de prensa del abogado de Pedro Castillo. Nos referimos pues al abogado Guillermo Olivera Díaz, quien mencionó pues que Pedro Castillo va a tener audiencia este viernes, y la verdad que ha vuelto a recalcar el tema pues de la audiencia presencial, porque el Poder Judicial estaría buscando pues de que sea la audiencia sea virtual, y la verdad que eso se presta a muchas cosas. Entonces este viernes es la audiencia pues donde se está buscando la nulidad de la vacancia de Pedro Castillo, esta vacancia presentada pues por el Congreso. Entonces hoy ha dicho claramente Guillermo Olivera, este viernes podría haber sorpresa en la audiencia de Pedro Castillo, porque no ha visto flagrancia en la detención. La vacancia ha sido irregular, no respetaron nada, ni sus propias resoluciones, ni sus propios reglamentos. Respetó el Congreso de la República para vacar al presidente Pedro Castillo. Entonces, de oficio, todo debería ser nulo. Entonces, este viernes podría ser histórico. Pedro Castillo podría ser repuesto a la presidencia de la República. Vamos a escuchar pasajes de esta primera parte porque va a haber una segunda y una tercera parte. Vamos a escuchar pasajes de este informe. En el ejercicio de la defensa en el campo penal y esta vez designado, acreditado por Pedro Castillo Terrones, pero solo para un caso. Por eso es que hemos convocado esta conferencia de prensa, por un aspecto de ese caso. Me refiero a que la audiencia del 23 de julio, viernes, debe ser audiencia presencial y no virtual. Solo esta conferencia de prensa es para explicar lo que corresponde a esta dicotomía: audiencia presencial y audiencia no virtual. Y la antípoda, audiencia virtual, ¿no? Y los otros abogados de don Pedro Castillo se ocupan de sendos casos que él les ha encomendado. Ustedes son familiares con sus nombres. Por ejemplo, el colega Walter Ayala González tiene 3 o 4 casos que defiende en representación de don Pedro Castillo Terrones. Por lo tanto, él no ha sido sacado de la defensa, conforme por ahí, con cierta maldicencia dicen. Él simplemente ha quedado con 3 o 4 casos en lugar de los 5 que tenía, porque don Pedro Castillo ha preferido que yo asuma la defensa de esta demanda de amparo, cuya audiencia única es este viernes 23. Eso significa que no hay ninguna fricción con el colega mencionado, tampoco con los otros colegas, por ejemplo Eduardo Paches, que él se ocupa de nuevo de otros casos de contenido penal. También el colega Wilfredo Robles se ocupa de una infinidad de carpetas fiscales, que todas tienen contenido penal. Y como ustedes también lo saben, a nivel internacional está don Guido Croxatto, don Zaffaroni, con todos los mencionados, pues no hay ninguna contraposición. No estamos en ninguna pendencia, en ninguna fricción, conforme con cierta maledicencia lo dice la primera página de hoy El Comercio, Perú, y que desarrolla en la quinta página casi una página entera en donde habla del caos defensivo de los miembros del equipo técnico que asesora a don Pedro Castillo. Eso no es cierto. Y el tema puntual. Acabo de presentar un escrito a la tercera
Sala Constitucional de Lima, que ve precisamente la demanda de amparo presentada por don Pedro Castillo, para que la Sala reconsidere su decisión de ver el caso en forma virtual. Ya nos había notificado esta tercera sala, denegando el pedido, que yo no lo había hecho, sino el colega anterior, Walter Ayala González, en donde declaran improcedente el pedido de que sea audiencia presencial y ordenan que siga la corruptela de la virtualidad. Por supuesto, ese término no emplea la sala, ¿no? A pesar de que se ha denegado por la sala de que la audiencia sea presencial y que más bien no sea virtual, quien les habla ha presentado una nueva petición, porque la anterior no se encuentra arreglada a derecho. Y les voy a demostrar que realmente esa negativa de que sea presencial no tiene un amparo jurídico, sino de otro corte. Fíjense lo que dice aquí la resolución de la sala, que se ampara en una resolución administrativa que da el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Para aquellos que son acuciosos, esta resolución administrativa tiene el número 239-2023 del 5 de mayo de 2023, cuyo numeral 29 de esa resolución administrativa, la tercera sala cita textualmente: los jueces y juezas llevarán a cabo las audiencias desde el despacho judicial respectivo, desde el edificio de Zamora que se encuentra en el Parque Universitario, ¿no?, pudiendo estas desarrollarse de forma presencial o virtual según sea el caso. Como ven, se amparan a una resolución administrativa que les permite, según sea el caso, llevar la audiencia desde su despacho en forma presencial o en forma virtual. Precisamente esta tercera sala se acoge a esa posibilidad virtual, pero esta es una resolución administrativa que la dicta el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Pero en el ordenamiento jurídico nacional existen otras normas prevalentes sobre una resolución administrativa. Me refiero específicamente al artículo 139, inciso 4 de la Constitución Política, que dice con suma claridad lo siguiente: son principios y derechos de la función jurisdiccional. Inciso 4, la publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. De la ley. No se refiere a resoluciones administrativas, porque una cosa es ley y otra cosa es resolución administrativa. Pero este mismo numeral, en su parágrafo segundo, es mucho más contundente, mucho más expreso, porque dice así: los procesos judiciales. Fíjense, los procesos judiciales, es decir, todos, por responsabilidad de funcionarios públicos, todos los que se ocupen de ver la responsabilidad penal o civil de los funcionarios públicos, justamente los que habrían caído en corrupción, ¿no? De allí el interés constitucional, que sea público. Los procesos judiciales por responsabilidad de los funcionarios públicos y por delitos cometidos por medio de la prensa. ¿Ya ven? Cuando ustedes también sirvan como instrumento para la comisión de delitos, también la Constitución dice estos procesos respecto de delitos cometidos por medio de la prensa, esos también deben ser públicos. Y aquí viene algo muy concreto y diáfano. Y los procesos judiciales
que se refieran a derechos fundamentales y los procesos judiciales que se refieran a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos. Miren, 3 palabras. Son siempre públicos. Entonces, si la Constitución está diciendo que los procesos judiciales en donde se ventile la vulneración de derechos fundamentales de la persona, con mayor razón de un presidente de la República, son siempre públicos. Si esa es la aserción jurídico-constitucional, es que tenemos que hacerle caso a una resolución administrativa que no tiene ni siquiera el rango de una resolución suprema, ni el rango de una resolución ministerial, ni el rango de un decreto supremo, ni el rango de un decreto legislativo, peor de una ley, y por supuesto jamás de un precepto constitucional. Es que estas resoluciones administrativas, por eso yo les llamo la corruptela de la virtualidad, vienen dándose desde tiempo atrás, desde que inició la llamada pandemia, la que ustedes conocen, por razón del COVID-19, en defensa de la salud pública, de jueces, juezas, personal administrativo y de todos los usuarios de justicia, de los abogados, por supuesto. Pero, señores periodistas, la Organización Mundial de la Salud ya se olvidó de la pandemia. Ya no existe ese término pandemia oficialmente en términos de Organización Mundial de la Salud. Tampoco en términos de la salud pública del Perú existe el término pandemia. Por eso es que muchas oficinas, ministerios, instituciones de la administración pública hacen atención presencial. Los consejos municipales, todos los días yo voy al Consejo de San Borja y nos atienden presencialmente todas las oficinas. Y entonces, ¿por qué los fiscales y los jueces del Perú siguen con la corruptela de la virtualidad, amparándose a una resolución administrativa y en forma selectiva a don Pedro Castillo, diciéndole a usted virtual y a otros sí presencial? Porque esta resolución dice presencial o virtual, según sea el caso. Ah, si es el caso de Pedro Castillo, virtual. Y la corruptela de lo virtual es ¿por qué? Porque no está rigiendo la Constitución. Porque en lugar de la Constitución está rigiendo el que hacen los jueces. La corruptela de la internet, que es manipulada por personas. O un clic que quita el micro al que está hablando y ya no escucha la gente. Además, si los procesos deben ser públicos, señor, en una audiencia virtual, el que no tiene celular, ¿cómo va a entrar a escuchar la audiencia de su presidente? O de sus salas, es que es algún familiar, si no tienes celular. Se le fue la batería, pues. O se encuentra en un sitio en donde no hay internet. Peor, si es que está en una alta cumbre peruana, en donde el internet no llega las 24 horas. Y el que tiene todo eso, ¿cómo va a saber cuál es el link en donde se está realizando la audiencia en forma virtual? El famoso link que ustedes lo han escuchado, el Google Meet, Google Meet, que yo soy abogado, 53 años. Les aseguro que yo no podía entrar a una audiencia de Juan Sánchez González. Porque, ¿cómo voy a saber cuál es el Google Meet para esa audiencia? Por lo tanto, esa corruptela de la virtualidad está negando la publicidad de los procesos judiciales que deben ser siempre públicos cuando se trata de la violación de derechos fundamentales. Y precisamente, en la demanda de amparo que se va a ver en la audiencia única este viernes, se está alegando la violación del derecho fundamental del debido proceso, la violación del derecho fundamental de defensa
que son derechos fundamentales, no porque ustedes, no porque Guillermo Olivera Díaz lo diga, son derechos fundamentales porque la Constitución política lo afirma, lo asevera, lo establece, lo instituye desde 1992, en que se da la Constitución política. ¿Por qué entonces los jueces de Lima hacen caso omiso a un mandato constitucional? Son siempre públicos, pero si a mí se me antoja como tercera sala, virtual. Y si es Pedro Castillo Terrones, con mayor razón. Fíjense, este viernes vamos a tener audiencia virtual. Si es que no reconsidera esta tercera sala, yo tendría que madrugar pues, para irme a Barbadillo, en donde para entrar, señores, yo no puedo entrar con celular. Me quitan mis billeteras, señor. Me quitan mis billeteras. Y como tengo dos, las dos me la quitan. Y a veces me voy con dinero. Y me preocupa mucho si el dinero desaparece, ¿no? Pero esa es la corruptela de la virtualidad. Y para entrar a Barbadillo, en la puerta que da hacia la calle, tengo que entregar mi carnet y solo Dios y su ayuda me permite saber en qué momento me irán a atender. Porque el policía que recibe mi carnet me registra seguramente, pero él tiene que dar cuenta a otra oficina que se encuentra a unos 100 metros del INPE, Instituto Nacional Penitenciario. Y el personal del INPE tiene que darle cuenta al interno, en este caso al recluso, al detenido, Pedro Castillo Terrones. Pero ¿cómo me consta que el personal del INPE sí le dio cuenta al detenido que se encuentra más o menos a unos 70 metros de distancia del INPE? Yo no podía verificar que el policía le dio cuenta al INPE, que el INPE le dijo a don Pedro y ya está su abogado afuera. Por eso es que a veces nos hacen esperar una hora y media, y una vez en una audiencia no lo dejaban entrar ni al abogado que estaba para realizar la audiencia. Esa es la corruptela de la virtualidad, y que apelo a la prensa para que haga pues viral esto. No se puede violar un precepto constitucional que ordena que los procesos judiciales deben ser públicos cuando se violan los derechos fundamentales, amparándose en una resolución administrativa. Por eso es que, habiendo la sala denegado ese pedido como he referido, yo he presentado ayer otro, en donde digo lo que me han escuchado ahora, que no se pueden basar para realizar una audiencia virtual en una modesta resolución administrativa que jamás deroga un mandato constitucional, nunca. Si era atendible por razones de salud pública, ahora no hay ese problema de salud pública. Ahora ya no estamos con la mascarilla. Ahora ya el virus no está que nos entra hasta por los poros. No, ya no. Entonces, ¿por qué esta costumbre, esta corruptela contra un precepto constitucional de seguir realizando audiencias virtuales? Y peor, en violación de un precepto constitucional expreso. Y como a veces un escrito no basta, que lo ingresé ayer, tuve que tocarle la puerta al presidente de la sala. Claro que me atendió. Los jueces están obligados a atender a los abogados, pero tiene un horario restringido, ¿no? De 8 a 8:45. Si usted va un minuto después de 8:45, ya no lo atienden, porque es otra constitución política para la atención misma. Pero yo llegué a 8:42 y sí me atendió. Me hizo pasar, presidente de la sala. Ya ustedes sabrán el nombre, ¿no? El doctor Néstor Paredes Flores. Señor presidente de la sala, Néstor Paredes Flores, cuando le dije que he presentado yo el escrito correspondiente, antes que sepa de qué escrito se trata,
antes de que yo le pueda haber dicho siquiera 5 segundos de razones, ni siquiera el título de lo que le iba a hablar, me dijo: señor abogado, pero ¿para qué me explica usted si el viernes me va a poder explicar? Y como es una constitución política lo que dice un magistrado, simplemente tuve que acatar, levantarme y despedirme. Por lo que, doctor Néstor Paredes Flores, el viernes usted en forma previa me tiene que resolver este pedido de audiencia presencial y no virtual, que se habría evitado si es que me habría escuchado. Eso es lo que no se debe hacer con un abogado. Eso no lo debe hacer ningún juez del Perú. Si supieran cómo es un juez inglés, francés, norteamericano. Yo he estado 5 años en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Les confieso que he ido cada día a los estados judiciales ingleses a mis prácticas de posgrado. Inclusive el juez inglés me hacía sentar al lado de él y les decía a los justiciables: miren, este es un académico peruano, no crean que es otro juez, no, es un académico que está estudiando nuestra realidad judicial. Lo hacía con mucha simplicidad, con mucha humildad, como debe ser, con transparencia. Estaba identificándome que yo no soy juez, sino que soy un estudioso del proceso penal. Inglés, anglosajón, el llamado proceso acusatorio, ¿no? Proceso acusatorio que en el Perú se ha deformado hasta convertirse en lo peor. ¿Saben por qué lo peor? El control judicial de la acusación fiscal, que nunca existió, se lo ha insertado disque del proceso acusatorio anglosajón, y este control judicial de la acusación fiscal demora 1 año y medio, 2 años, 3 años. Por lo tanto, las causas lograrán prescribir. Eso es lo que realmente no debe seguir siendo una práctica corrupta, tóxica, en agravio del proceso penal peruano y de la justicia y del país en consecuencia. Porque con alargar el control judicial de la acusación fiscal por años y prescribir la acción penal, el correlato es la impunidad. La impunidad. Cuidado, los procesos contra Keiko Fujimori podrían prescribir. Los procesos penales contra Alejandro Toledo Manrique podrían prescribir. Porque recuerden que Keiko está siendo procesada desde el año 2002, cuando perdió la primera elección, ¿no?, como candidata presidencial. Así que causas iniciadas del 2012 hasta el 2023, hoy, ya tiene 11 años. Si el control judicial de la acusación fiscal, 1 año más, 2 años más, y el juicio oral o el juzgamiento, 5 años más, entonces la prescripción está asegurada ya. Eso es lo que no debe seguir sucediendo, y no podemos decir que en el Perú rige el proceso acusatorio inglés, porque no es ni el remedio, como no lo es ni siquiera la idiosincrasia de los jueces peruanos, comparativamente hablando con la idiosincrasia de un juez anglosajón. Les aseguro que jamás un juez inglés he visto diariamente que le haya dicho a un abogado: oiga, no me explique ahorita, porque usted me va a explicar dentro de 3 días. Así que él ni sabía que era lo que yo le estaba pidiendo, que sea la audiencia presencial y no virtual. No me permitió que le diga. Le mostré el escrito, ni lo leyó, ni siquiera con cierta aversión desde su escritorio hasta donde yo estaba. Me maltrató. Me tuve que parar acatando su disposición constitucional y me he retirado. Pero este viernes debo exigir que resuelva primero mi pedido.
porque yo le estoy pidiendo que sea audiencia presencial y no la del viernes, porque esa del viernes señalada, les estaba explicando, viola un precepto constitucional expreso. Reitero que todos los procesos judiciales en donde se ventile la violación de derechos fundamentales es siempre público, o son siempre públicos, hablando en plural. Y la importancia de esta audiencia del viernes es porque es una audiencia única. Única porque así lo establece de nuevo un cuerpo normativo. Código Procesal Constitucional que tiene que ser respetado al milímetro. Por ejemplo, el demandado acá es el Congreso de la República, y el Congreso viene siendo defendido por los capitotes del derecho, cuyos nombres ustedes conocen más que yo. Muchos han sido presidentes del Tribunal Constitucional del Perú y ahora asesora a Dina Boluarte, ¿no? Y otros han defendido las nulidades que planteó Keiko Sofía Fujimori Iguchi, ¿no? ¿Sí? Después de defender la Constitución, el Estado democrático de derecho, se pasan al fujimorismo, ¿no? O se pasan a asesorar a Dina Boluarte, que ya tiene unos 70 muertos a su vez. ¿Por qué les digo a su haber? Porque aquí está el decreto supremo que declara el estado de emergencia, fecha 14 de diciembre, en forma expresa en este decreto supremo firmado por Dina Boluarte Segarra y otros más, se ordena por norma la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para develar la protesta social. Ni Fujimori ha hecho esto. El decreto supremo ordena la intervención de las Fuerzas Armadas. Él lo hacía bajo cuerda, ¿no? De otro modo. Sota boche, llamémoslo, ¿no? Aquí lo ordenado por escrito. Porque los militares seguramente han exigido eso, ¿no? Así que con esto, clarísimo pues, que los crímenes de lesa humanidad y de genocidio que han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional ya tendrán como un preso como es Fujimori ahora, ¿no? Será tiempo después. Así que la importancia pues de la audiencia del viernes es audiencia única en la forma que establece el Código Procesal Constitucional, que es el que rigurosamente tienen que aplicar los jueces, todos. Si quieren, este es un código, pues. Si quieren, este es un cuerpo normativo. Si quieren, este es una constitución para los procesos constitucionales. No se pueden salir de su texto los jueces. Por eso es que están citando audiencia única, cuyo término audiencia única está en el artículo 12. Y dice que terminada la audiencia única, si es que los jueces están convencidos de lo que se demanda, pueden dictar sentencia ese mismo día. Por lo tanto, ustedes podrían tener la sorpresa que el viernes 23 puede haber un fallo en donde se resuelve la demanda de amparo planteada por don Pedro Castillo Terrones. ¿Qué pide él? Señores jueces, se me ha violado el debido proceso cuando se me ha vacado. Se me ha enervado el derecho de defensa cuando se me ha vacado. No se me ha citado para defenderme. No se ha citado a mis abogados para que me defiendan. Pero me han vacado. Entonces, los jueces no tienen que hacer muchas disquisiciones doctrinarias, legislativas, de textos constitucionales del mundo, para saber si aquí hubo una violación o no del debido proceso y del derecho de defensa en la vacancia que se le infligió a Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022. Solo una
una frasecita lapidaria. No se puede dictar una resolución de vacancia sin ningún procedimiento, jamás. No se puede dictar una resolución de vacancia sin ningún procedimiento. Para dictar una resolución de vacancia tiene que seguirse un procedimiento. ¿El que yo quiero? No, el que la Constitución política establece. Y esa resolución de vacancia se ampara para vacar en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución política. La presidencia vaca por permanente incapacidad moral declarada por el Congreso. Declarada por el Congreso. ¿Declarada en qué forma? ¿Como quiere William Zapata? No. Como quiere el ordenamiento jurídico nacional. Como quiere el derecho. Por eso es que estamos hablando de un Estado democrático de derecho. Los ingleses dicen the rule of law, el imperio del derecho. Se declara una vacancia en aplicación del derecho. ¿De cuál derecho? Del derecho parlamentario, pues. ¿Y dónde está legislado el derecho parlamentario, señor Olivera Díaz? Señor, el derecho parlamentario se encuentra legislado en el reglamento del Congreso. Los congresistas solo pueden hacer el procedimiento que les permite su reglamento. Ningún congresista, ni una docena, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni la unanimidad pueden hacer un procedimiento antojadizo. No, tienen que seguir el procedimiento que les permite el reglamento, porque la Constitución dice, de acuerdo a la declaración del Congreso en aplicación de su reglamento. Lo dice Guillermo Olivera. No, de nuevo el artículo 94 de la Constitución política dice, para las funciones del Congreso, el Congreso aprueba su reglamento. Ya lo aprobó, ya existe. Pero el día 7 de diciembre no se aplicó ninguna norma del reglamento. Ninguna. Porque lo primero que se presentó José William Zapata, presidente del Congreso, y dijo, la Junta Directiva propone. Bien, la Junta Directiva propone la vacancia por incapacidad moral en aplicación del artículo 113 y 102. ¿La Junta Directiva tiene alguna facultad jurídica para proponer algo? No, señores. Para proponer una vacancia, el reglamento del Congreso establece en forma meridiana, apodíctica, que solo se tiene que plantear una vacancia por una moción de orden del día, escrita, fundamentada y firmada por 26 congresistas. No menos de 26. Si hay 25, no se puede pedir la vacancia. Si hay 24, tampoco. Si hay 27, sí se puede pedir. Pero ese día 7 de diciembre no hubo ninguna moción. Y cuando se plantea la moción, se tiene que notificar al vacado para que conozca pues la demanda. Una moción es una demanda de vacancia. ¿Se lo notificó a Pedro? No, pues. ¿Saben por qué no? Porque la vacancia se vota a la 1:59 de la tarde con solo 101 votos. De nuevo, un número suficiente de votos, porque ese mismo reglamento que estoy citando hasta la saciedad dice en el artículo 89 que cuando uno adelanta el debate, la votación, para antes del tercer día, después de la admisión a trámite, se necesita 4/5 partes del número legal de congresistas. Por lo tanto, 4/5 partes del número legal de congresistas es 104 votos, y nunca ha habido 104 ni para señalar la fecha del tercer día, ni para ordenar el debate, ni para la votación final, porque solo hubo 101. Y peor, a proposición de la Junta Directiva. Es decir, no aplicaron ninguna norma reglamentaria, ni la Constitución política, porque la Constitución política les ordena que declaren de acuerdo al derecho una vacancia. Acá no. Lo declararon a mano militar. Y esa es la que ha regido. ¿Y por qué ha regido? Porque allí viene la connivencia de los otros miembros de la organización criminal. Ahí viene un Harvey Colchado, que a la 1:42 de la tarde de ese 7 de diciembre lo detiene con metralleta y con muchos policías más. Lo detiene delictivamente
¿Por qué delictivamente? Porque a la 1:42 todavía no había la votación. Seguía el presidente formal. Pero él dice que lo detengo por flagrante delito. No, señor, no hay ningún flagrante delito. Porque un policía para detener en flagrante ilícito, no lo dice Guillermo Melgar Díaz, lo dice el artículo 259 del Código Procesal Penal. Los policías no hacen lo que quieren, los congresistas tampoco. Los congresistas no pueden decir flagrante porque yo creo, pues, no. El artículo 259 dice: para que un policía detenga en delito flagrante, tiene que sorprender al sujeto activo del ilícito. Sorprender. Yo los estoy sorprendiendo acá que me están escuchando, ¿ah? Y ese artículo 259 no solo dice sorprender, dice que el policía, para detener el delito flagrante sin mandato del juez, tiene que descubrirlo. ¿A quién? Al sujeto activo del delito. ¿Descubrirlo en qué momento? Lo dice el artículo 259. En la realización del ilícito. Pero Harvey Colchado, en su escrito en donde da cuenta de la detención, dice, con ignorancia supina, o más vale para mí, dice: lo detuve por orden superior. Lo dice por escrito: lo detuvo por orden superior. Significa que él no vio la flagrancia. Significa que él no descubrió la flagrancia, pero le metió mano a Pedro Castillo con metralleta. Entonces eso no es flagrancia. Esa es arbitrariedad, esa es detención delictiva, sin mandato de juez. Y ese mismo proceder del policía para detener a un presidente sin flagrancia, que está previsto en el artículo 2 de la Constitución Política, en el artículo 2, inciso 24, parágrafo F, que habla de la detención del policía sin mandato judicial en flagrancia. En la línea siguiente, por favor, de este artículo 2, en la línea siguiente, dice: el detenido debe ser puesto a disposición del juez. ¿Ustedes han visto que se lo puso a disposición del juez? Jamás. Se lo puso a disposición de la fiscal de la Nación, esa de Alas Peruanas, por llamada telefónica que le tuvo que hacer Harvey Colchado a la fiscal de la Nación, cuya esposa de Harvey Colchado es fiscala y ella es la adlátere de la Fiscalía de la Nación. Así que de nuevo violó la Constitución Política Harvey Colchado a poner a disposición del juez, al no ponerlo a disposición del juez y sí ponerlo a quien no le competía esa puesta a disposición del detenido en supuesta flagrancia. ¿Qué habría hecho el juez supremo, llamado de investigación preparatoria? Para resolver la situación jurídica del detenido, tiene que aplicar el derecho. Así como para la vacancia se aplica la Constitución y el reglamento, que no lo aplicaron acá, el juez igual tiene que aplicar el derecho. No le puede decir: ah, mira, tú eres Castillo y te detengo. Ah, no, tú eres Castillo, me caes bien y no te detengo. No. Tiene que él resolver la situación jurídica del detenido en supuesta flagrancia de acuerdo al derecho, con sujeción a la norma jurídica. ¿Cuál es esa? Artículo 100 de la Constitución Política, en su última parte, dice: la fiscal de la Nación, ya saben quién es, el juez supremo, en versión preparatoria, no pueden excederse ni pueden reducir los términos de la resolución acusatoria de contenido penal del Congreso. Miren, la Fiscalía de la Nación y el juez supremo de investigación preparatoria no pueden excederse ni reducir los términos de la acusación de contenido penal del Congreso. Señor, ¿ha habido alguna resolución acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso el 7 de diciembre del año 2022? Ninguna. El 8 ha habido ninguna. Porque para dictar una resolución acusatoria de contenido penal se debe seguir todo el procedimiento del antejuicio, que se inicia por denuncia constitucional, trámite de la subcomisión de acusaciones constitucionales, trámite en la comisión permanente, trámite en el Congreso, por supuesto con defensa
del denunciado y la defensa técnica, y solo al final de todo ese proceso se dicta la resolución acusatoria de contenido penal, cuyos términos los tiene que respetar la Fiscalía de la Nación y los tiene que respetar el Juez Supremo. Si aquí no había, entonces, ¿qué respetaron? Nada, nada. Porque ahí viene un San Martín, que es el otro mentor de esta aberración jurídica, de esta barrabasada jurídica, y dice: señor, cuando el detenido ha sido capturado en flagrancia, ahí no se aplica la función política, ahí no se aplica el reglamento del Congreso. Don César San Martín, entonces, ¿qué diablo se aplica? Usted, como mentor del derecho, como profesor universitario, como escritor de muchos libros, ¿acaso no sabe cuál es el principio de la legalidad procesal penal? El principio de la legalidad procesal penal se encuentra en el artículo 138 de la Constitución Política, que dice: la potestad de administrar justicia por los jueces y fiscales en manos del pueblo se ejerce por el Ministerio Público y Poder Judicial de acuerdo a la Constitución y a las leyes. No dice en allanamiento no hay Constitución ni hay leyes, no, jamás dice. El principio de legalidad es para todos los justiciables, en allanamiento o en flagrancia o no flagrancia, es para todos, como lo es para cualquier asesino que ha cometido asesinato en flagrancia y es descubierto. Derecho de defensa, porque el derecho de defensa es un derecho fundamental, ya ustedes lo sabrán también, que está previsto en el artículo 139 de la Constitución Política, en su inciso 14, que dice: nadie puede ser privado de la defensa en cualquier estado del proceso, en cualquier estado del proceso. Y le privaron de la defensa acá. Y el 8 de diciembre del año 2022, don Pedro Castillo Terrones quedó detenido con detención preliminar judicial por 7 días, sin que haya la resolución acusatoria de contenido penal, sin que se pueda saber si se van a exceder o se van a reducir de ese mandato congresal. ¿Qué significa esto de excederse? Fíjense, si yo congreso, me cae mal Castillo y digo: pobre Castillo, mal gobierno, entonces hay que ponerle 10 delitos, pues, 10 delitos, o 5, o 4, 1, 2, 3, 4, como le han puesto, ¿no? Rebelión, conspiración, abuso de autoridad y contra la paz pública. 1004. Pero el juez no puede decir: yo le bajo a 1. No lo puede reducir. El mandato congresal, porque el mandato congresal es la autorización de procedimiento penal que el Congreso da a los aforados para que los jueces y fiscales procedan. Y tampoco puedo exceder. Si el Congreso dice: a mí me cae bien este profesor de Tacabamba, de Puña, hay que ponerle un delito, pues, y uno leve, pues, para que salga rapidito de la cárcel. Miren, entonces se construyen los Montoya, los Cueto, las Patricias del Congreso y le ponen un solo delito. El juez no puede excederse, es decir, no puede decir 4 porque me cae mal a mí, no se puede exceder, ni el fiscal tampoco. Si el juez supremo y la fiscal de la Nación no pueden excederse ni reducir, ¿y en qué se basó Harvey Colchado? Si los jueces están constreñidos por la Constitución, y Harvey Colchado, que él puede decir: yo lo detengo porque me han dado orden superior. ¿Acaso le consta que esa orden superior dio la flagrancia? Además, la ley no dice: si a usted le comunican en retaíla uno, otro, y que usted ordena, y a usted le ordena la detención, él no puede decir: me han ordenado que lo detenga en una serie de mandatos que aquí están y por eso lo he detenido. No se puede hacer ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 mandatos. No por orden superior, porque eso no es flagrancia. Y eso es lo que se va a ventilar este viernes, porque con esta explicación, si la sala colige, pues, que en efecto aquí hubo una resolución de vacancia
no declara derecho, que violó la Constitución y que violó el entero reglamento del Congreso, fundada la demanda de amparo. En consecuencia, nula la resolución de vacancia. Dejo el resto para cualquier pregunta que ustedes tengan a bien hacer. Eso es lo que se retira este viernes. De ahí la importancia que sea una audiencia pública y no virtual, como lo está haciendo para una infinidad de justiciables. ¿Por qué no para un presidente de la República, si el país entero está ávido de escuchar la explicación que dé don Pedro Castillo Terrones? Esta solicitud, perdón, esta solicitud de que sea la audiencia de manera presencial, ya se ha cursado un oficio, ya se han hecho todo lo que tiene que hacer de procedencia de ley, o lo está recién anunciando, que está solicitando de manera verbal. No, ya se presentó ayer el pedido. ¿Y cuál es la razón por la que está pidiendo que sea de manera presencial y no virtual? Es que llegó tarde, ¿no? Sí, Sí, ¿sabe por qué? Porque ya teníamos una denegatoria de la sala, que fue ante el pedido del abogado anterior, el que me precedió, del doctor Walter Ayala. Él dio sus razones y la sala le dijo improcedente, por lo tanto que la audiencia sea virtual. Cuando yo asumo la defensa, fecha 16 de junio, apenas, es que estoy tratando de corregir estas corruptelas de la virtualidad. Por eso es que he pedido por escrito, diciendo que esa negativa de que sea presencial se basa en una resolución administrativa modestísima del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Lo he dicho antes, esa resolución administrativa es la número 229 de este año 2023, expedida el 5 de mayo del 2023, en donde, en efecto, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial les dice presenciales o virtuales, según sea el caso. Pero una resolución administrativa jamás está por encima de un mandato constitucional, porque el artículo 139, inciso 4 de la Constitución Política, que Panamericana, la señorita periodista de Panamericana no me ha escuchado, dice que todos los procesos judiciales en donde se refiere a la violación de derechos fundamentales son siempre públicos. Por lo tanto, la Constitución Política no permite la selectividad. A Castillo, virtual; a otros, presencial. No, esa es la corruptela de la virtualidad, que está violando un mandato constitucional, lo que es una aberración, una monstruosidad jurídica, porque una resolución administrativa no puede enervar un precepto constitucional. Del mismo modo, señor, un mandato de los jueces para detención preliminar judicial, un mandato de los jueces para prisión preventiva de 18 meses, o un mandato de 6 jueces supremos para prisión preventiva de 36 meses, no puede decirse le aplicamos porque la flagrancia no permite la realización del antejuicio, porque el antejuicio se encuentra previsto en 2 numerales de la Constitución Política, artículo 99 y artículo 100. Cual fuera el delito, el más aberrante, el más desalmado, el más sanguinario, basta que sea un aforado, basta que sea presidente de la República, o basta que sea juez supremo, o basta que sea miembro del Tribunal Constitucional o fiscal supremo, tienen que seguirle el antejuicio, con citación del denunciado, con citación de su defensa. No puede decir 6 jueces supremos que por flagrancia no vale el reglamento, no vale la Constitución Política. ¿Qué vale entonces? Si no me ha escuchado, el ministro de Justicia en aplicación de la Constitución y de las leyes, y no del criterio consciente de los jueces supremos. Como es decir, para flagrancia no hay norma. Gravísimo esto. Lo ha dicho por escrito la Sala Penal Permanente. Eso es lo que tenemos que defender este viernes con los documentos en la mano. Pero en la audiencia virtual no puedo hacer eso. En cambio, en la audiencia presencial, señores, la contestación a la demanda de amparo del Congreso tiene 490 páginas.
¿Cómo tengo las 490 páginas y estoy en Barbadillo en forma virtual? Porque esas 490 páginas las tiene la sala en el parque universitario. En cambio, si fuera presencial, yo pido el expediente, por favor dénmelo, y tiene la obligación de dármelo, y le leo la página tal en donde se demuestra lo que dice, que el Congreso está cometiendo también otra barbaridad más, porque ha planteado lo que se llama litispendencia, porque dice que hay un proceso constitucional 1 y un proceso constitucional 2 idénticos. No hay esa identidad, señores, porque yo he estado ayer con don Pedro, mañana voy a estar de nuevo, y yo he visto las dos demandas. Para hablar de la litispendencia tiene que haber dos demandas, y la página 1 de una demanda no está firmada, la página 2 de esa demanda no está firmada, la página 3 de esa demanda no está firmada, la página 4 de esa demanda no está firmada, la página 5 de esa demanda no está firmada, la página 6 de esa demanda no está firmada, la página 7 de esa demanda no está firmada por Pedro Castillo Terrones. Y eso es elemento probatorio. Esa fue la triquiñuela que hace el Congreso vía los capítulos de derecho del Tribunal Constitucional. Gracias por vuestra atención. Si se procediera de acuerdo a derecho, a la justicia, ¿cuál sería lo que